María del Monte Casa de Arte. Vamos a charlar un ratito con Javier Soria, músico, profesor de música, director de orquesta de hecho, dice él. Y bueno, queremos charlar un poco sobre el barroco americano en música. ¿Cómo anda, Javier? Bien, bien, bien. Gracias por la invitación. Gracias a vos. Bueno, me puse a buscar un poquitín y veo que el barroco americano está por los siglos XVII, XVIII y tiene que ver con las Exactamente. colonias, ¿no? Con las Claro, colonias claro. Sí, sí, sí. La de época, España en América, claro, de Portugal virreinato, en América. virreinato, antes Ujú. de la guerra de la independencia, digamos, es más el momento, ¿no? Y en lo musical, bueno, viene con todo un bagaje en primera instancia de los conquistadores que venían del Renacimiento. En Europa estaba el final del Renacimiento, o en pleno Renacimiento, con sus sonidos, con sus colores, con sus instrumentos, la influencia árabe que tuvo la península Ajá. ibérica, o sea, una hermosa mezcolanza que, bueno, llega acá con los barcos y acá se produce algo tremendo, algo... primero es maravilloso Sí. y otro que es único en el mundo, porque si Ajá. bien hubo conquista y colonia de España en Oriente, en África, no pasó esto, esto Ujú. sucedió acá en América, ¿no? Pero acá se mezcla con lo que ya había. Claro, ¿No es claro, cierto? claro. Hablamos de Sí, sí, o sea, lo local, lo obviamente indígena. yo muchas veces le digo a mis alumnos que el encuentro no fue un encuentro amigable, Mm. fue una imposición, fue una guerra, hubo muerte, hubo una parte dominante que ganó y bueno, impuso muchas cosas y entre ellas también el arte, ¿no? El arte, la música no quedó afuera, aunque sobrevivió música americana, sonidos, colores, pero predominantemente quedó lo que vino del viejo Ujú. continente, ¿no es cierto? En- ¿Por qué planteamos el barroco americano? Porque escuchando algunos de los últimos conciertos que ha habido en Jujuy en relación a Semana Santa, bueno, ahí para los que no sabemos nada se devela la vinculación de ese estilo con lo que es el folclore latinoamericano en general y el argentino en particular. Claro. Así que vamos a ir por ese lado, pero antes lo que me gustaría es que nos digas qué caracteriza esa música barroca y de eso qué nos viene a nosotros, qué nos quedó, o qué es lo que se fue trenzando con lo local, con lo africano. Claro. En primera instancia, en esta época en Europa, en el barroco, se termina como de consolidar lo que es, inclusive actualmente, lo que llamamos como música occidental, Ajá. ¿sí? Ahí es donde se termina de cerrar del barroco para atrás, en el tiempo, hasta la antigüedad. Mm. Bueno, todo eso se lo conoce en la historia de la música como música antigua, ¿sí? Y del barroco para adelante, la música clásica Sí. o música académica. La música antigua, anterior en el Renacimiento, en la Edad Media, en la Antigüedad, tenía otra forma de estructurar los sonidos, Ujú. otras escalas, otros colores. No existía lo que nosotros llamamos la música tonal. Nosotros ahora tenemos melodías en modo mayor, en modo menor. Desde Luis Miguel, el Chaqueño Palavecino, hasta Piazzolla, el himno nacional argentino, todo está encuadrado dentro de lo que es la música tonal. Entonces, el barroco de Europa lo que trajo es eso acá. Quizás si hubiera sido un poco antes la conquista, hubiera sido otra cosa, porque inclusive hay cosas de la primera etapa de la conquista, en 1500 en adelante, que luego en España en Europa dejan de estar de moda Ajá. y hasta desaparecen y Mm. quedan acá por Claro, la distancia, por una cuestión claro. de preservación. Ustedes saben que los jesuitas son los principales cultores del arte barroco en general y en la música también. Entonces, ese color, ese sonido quedó muy guardado por ellos, muy conservadores en la mayoría de los casos, ¿no? Y cuando el paso de los siglos, después de la lucha de independencia, cuando el europeo descubre que acá eso había quedado acá, años 70, años 80, se vuelven locos, pues se Ah, produce un mirá, boom en el mundo, porque acá quedó un reservorio de algo que nosotros sabíamos que estaba, pero los villancicos, por decirte, claro. ellos descubren, uf, bueno, ahora está muy en boga el rescatar, el volver a tocar de esa Ujú. forma original.
hay conjuntos, agrupaciones a nivel mundial de música antigua. Y bueno, Jujuy no ha quedado exento, quizás nos ha costado un poquito más, pero también estamos en ese movimiento. ¿Qué instrumentos se usaban en ese momento? ¿Y qué pasa con esas partituras que, Claro. que por ahí Mira, son difíciles de conseguir? ¿Qué en, quedó? en distintos periodos de la música, como que ha habido instrumentos que salían. Antes del barroco era muy general, la música no se escribía específicamente para algo, Mm, era música para instrumento agudo, instrumento medio o grave. ajá. Entonces podía ser de viento, de cuerda, no había tanto. Mm, Acá en esta época sí, ya empieza a haber, y el instrumento la familia de instrumentos que alcanzan su mayor nivel, Stradivarius, son las cuerdas frotadas, claro. violines, violas, cello, contrabajo. El mayor esplendor, con decirte que desde esa época, desde 1600 hasta ahora, quizá un poco antes, no hubo modificaciones, Ajá. prácticamente En los nada violines, en las cuerdas, violines, específicamente. viola, cello. Ah, Es muy poco, y las ujú, que se hizo antes de los 2000, los rusos, los chinos, los japoneses, no han pegado. O sea, uno escucha un sonido de un instrumento antiguo de 500 años y dice, no se lo puede copiar todavía con rayos láser, con tecnología. mm. No hay forma. Hay muchísimas explicaciones que, bueno, sería para otro. Para otro programa. Y el color que trae ese sonido, bueno, acá Mm, también llega, los jesuitas traen la forma de enseñar la construcción, enseñan todos los instrumentos, ajá. ¿no? A tocar, en canto, enseñan las escalas tonales, ¿sí? Mm, Y una de las cosas que hace el americano es que tenía la quena y los siku, hay hasta de 10.000 años mm, atrás, instrumentos prehistóricos, ¿no es cierto? Acá en Tilcara, en la quebrada. La gente de acá enseguida aprende cómo copiar la tonalidad de los instrumentos que venían de allá. Flautas de ujú, pico, oboe, flautas traversas, que no eran como las actuales, eran más parecidas a una quena. Bueno, los violines, violas, cello, los órganos. Y las quenas, los sikus, maltas, tollos, empiezan a tomar la afinación diatónica que se llama. ajá. El americano enseguida sabe copiar, es como los japoneses ahora, que ven el tango, lo copian, ven clásico, bueno, en esa época también, el charango nace de esa época, de copiar una bandurria, una mandolina, se va ideando y con lo que tenía, con un quirquincho, con las cuerdas de tripa, y copia ya Y sus ahí va. instrumentos similares. Bueno, y en Argentina, ¿qué nos queda o cómo queda ese barroco americano? Bueno, ahí tiene que ver un poco con nuestra historia, inclusive la historia reciente, ¿no? Como Mm, siempre, todo lo antiguo medio que ha sido un poco renegado y mal enseñado, que eso está bueno divulgarlo por todos lados, porque hay otros países como por ahí Brasil, México, bueno, Bolivia, no han tenido reparo en decir barroco mestizo, ah, ¿sí? Acá sí hubo mm, mucho reparo. El barroco mestizo ha sido más bien encuadrado en las obras pictóricas, en mm, la arquitectura y en la música, no tanto, y eso que hay muchos ejemplos acá, ¿no? Con ponerte un ejemplo, nosotros aprendemos en los libros de historia de la música, Domenico Cipoli, sí, es un músico argentino, está enterrado en Córdoba, claro. italiano, Tiene su calle en Córdoba, claro, en la escuela de la escuela de música, los música. niños, qué sé yo, pero Cipoli no dominó el barroco mestizo. Cipoli, dicho por una profesora mucho más, que conoce más que yo, era una sucursal de Roma en Córdoba, acá en el Virreinato del Río de la Plata. Él nunca dejó de hacer lo que hacía cuando estaba en Roma. Mm, Él siguió componiendo barroco europeo, clásico y todo. Debe haber escuchado miles de propuestas, porque una de las cosas que tenían los jesuitas es que le daban mucho lugar al nativo, para ordenarse como cura, para estudiar, para recibirse, bueno, como luthieres, como técnicos. Que en cambio sí, en las misiones de Paraguay, en misiones nuestros, en Bolivia, en Perú, en México, sí ha habido más esa apertura que tenían los curas humanistas, ¿sí? Cipoli era un cura, pero bastante conservador. ujú, Los curas humanistas han empezado a tomar desde las poesías el idioma de otros lugares y los sonidos y los colores. Entonces la gente esclavizada ha transmitido, ha puesto su percusión
Sí, Córdoba tiene orquestas barrocas, la barroca de Surquía, no sé si seguirá. Hay músicos cordobeses que son Manfredo Kremer, especialista en música Ah, barroca, pero top del mundo, ujú, y ellos no se han dedicado mucho al barroco mestizo. Porque el barroco mestizo tenía todavía esa cosita de antes de los renacentistas en que si vos no tenías un violino, una traversa, una flauta de pico o un oboe, podías agarrar una quena, podías agarrar un sico y podías tocarlo. O sea, no había esa cuestión. Inclusive se ponía más percusión, cosas así. Vos recién me preguntabas del tema de las partituras. ¿Cómo puede ser que nosotros en América no podamos tener acceso a esta música, no podamos comprar de una editorial argentina, sí, y sin embargo, investigadores del viejo continente han venido, han hecho sus ediciones en Estados Unidos, que fantástico porque es una recopilación tremenda, un rescate, le debemos de todo a ellos, pero está hecho por gente que no es de acá. mm. Y el Instituto Nacional de Musicología, Carlos Vega, no sé si ha tomado, nunca le ha dado bolilla a Es esto. como la oveja negra, digamos, el barroco No sé si, americano se han mestizo. olvidado, no sé, en la si nosotros nos vamos que esto sí lo ha hecho el Instituto Nacional de Musicología, eso sí. En algún momento la primera interpretación del himno nacional argentino Mm, es mucho más parecida a la música barroca de las misiones jesuitas ajá, que a lo que escuchamos ahora, porque nosotros lo que escuchamos ahora es una versión del romanticismo, con el sí, piano, así, sí, sí, sí. lo otro era mucho más parecido a la Ajá, música de ellos, porque era el intérprete que había en en el esa lugar, época. claro. En 1810, 1813 era la gente que estaba, o sea, cuando han tocado el himno. Después llega la oleada del romanticismo, Mm, de los nacionalismos a fines de 1800, y ahí se le da ese color con las bandas militares, qué sé yo. Pero sí, el original es más parecido a otras cosas. mirá. ¿Y qué pasa con nuestro folclore? Quiero que vayamos ahí, así nos contás un poco cómo, no sé si la estructura, pero el aire, digamos, Bueno, el aire se parece mucho a la claro, música claro, sí, barroca. sí, 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 sí. Fíjate, ya el hecho de que nosotros, el nativo americano, que ya hablaba un poco de español, qué sé yo, ya era una mezcla, ya está mestizo, tome las escalas mayores, afine la quena en sol, que Mm, nosotros ahora es lo más natural. En esa época era una novedad, o las quenas en re mayor, en una afinación diatónica europea, digamos. Empieza a sacar, a componer melodías, a hacer melodías. Las bandas de Sicuri de esa época dejan de tocar la música pentatónica y le dan este otro carácter. Entonces empieza a influir no solamente el idioma, eh, sino también el color del sonido. Se compone las coplas, las vidalas, las ujú. bagualas, la forma de cantar copla, es todo en tono mayor. Todos son tonos mayores. Los bagualeros tan folcloristas nuestros tienen un tono mayor que el tritono famoso que se estudia en la escuela de música es mucho de ese europeo, y no decir de la poesía, ¿no? Las coplas Sí, son totalmente españolas, ¿no? La forma de sí, sí, medir, sí, sí. no, las décimas, las sílabas, qué sé yo, los versos son estructurados ahí. Y en algunos lugares que tuvo más libertad, porque los curas humanistas dieron lugar a que se explayen, tomó mucho más diversidad, se mezcló el ritmo europeo con el americano, la escala pentatónica, el negro con sus compases tan complejos, la música barroca, en el decir de los músicos académicos, es bastante cuadradita, Mm, en un compás binario, ternario, y no hay nada más. Acá hay gente que tenía cosas de 5, de 7, que eran complejas para entender, pero estos curas jesuitas humanistas le dejaron la posibilidad de que canten con esos ritmos, con esos colores, que metan sus tonadas antiguas y que metan su idioma con el castellano. Entonces imagínate, el resultado es único y además es muy rico, muy exquisito. Bueno, Argentina no ha hecho tanto eso, por lo menos ah, Argentina, de la zona centro para abajo. no, claro. El No, noroeste está más cerca de Bolivia y sí, sí tenemos esa riqueza, ¿no? Pero bueno, se ve que en algún punto al argentino por alguna razón no le gustó decir tanto que era el barroco mestizo, ujú, sino ahora hay como una reivindicación de volver ahí, porque mestizo
no es puro, ¿no es No, cierto? claro. ¿Y qué dirías de nuestro folclore, de este folclore del norte argentino, que de los géneros que tenemos, cuáles son los que más abrevaron en esa música barroca? Yo creo que todo, Mm, todo, partiendo de la vidala, que es una de las que se considera como que es la primera expresión mixta, ¿no? De lo europeo y lo americano acá en nuestro país, partiendo de la vidala, hay mucha música barroca que es una vidala. Vos escuchás, aunque sea con texto que esté en español antiguo, y vos le pones una caja y entra, pero justo. Bueno, después sí hay cosas que son mucho más académicas, pero hay algo que nosotros le llamamos la birritmia entre el 6 octavo y el 3 cuartos. Esa mezcla es donde está presente en el mundo, es de la cultura negra. El africano pone una mezcla de hacer algo binario con lo ternario. Tienen esa ductilidad, su corporalidad le da para eso. ujú, Y acá se ha hecho natural, y eso es la familia de la chacarera. ajá, Chacarera, gato, escondido, malambo. Por eso uno escucha un malambo sureño, por más que sea un tiempo más cadencioso, más tranquilo, un malambo norteño, y un son, un toque de esos peruanos, un alcatrán, y son se hermanos, parece. son Mm, primos, tienen el mismo sabor, ujú, tienen la percusión, y ahí se ve que el barroco ha actuado. Encima, geográficamente se nota desde Lima hasta el Río de claro. la Plata, o sea, es clarito el camino Ujú, que ha hecho. Sí, y de ahí pasando por la cueca, que hay el famoso escondido que canta Coplanaco, escondido me han pedido, es sí. una copla española que yo buscando así, googleando, he encontrado la versión y uno le saca el acompañamiento de bombo y la guitarra Y y te es queda la una copla. tan, 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 una música española tremenda, que bueno, es el abuelito del escondido, digamos. Claro. O sea, a veces nos da como de dejarlo a un costado, pero no, yo creo que hay que reconocer las dos cosas presentes, Obvio. porque si no también hacemos lo mismo que han hecho la gente que se avergonzó del barroco Mm, mestizo, claro. también, sí, que a mí me ha pasado como músico, al final, ¿qué haces vos? ¿Folclore o música? Uno hace música y, qué sé yo, se expresan. ¿Nos mostrás con los instrumentos? Dale, dale. ¿Cómo se llama esta partitura, Esto es este tema? pastoreta y chepe flauta, ¿Qué es ¿sí? Ichepe? No sé No guaraní, sabe. no sé guaraní, pero es una Bueno, música para los pastores, bien. ¿sí? Y esto está hecho para flauta traversa original. Ajá. Eh, Debido a que no se encontraba mucha flauta traversa, nosotros y la gente en Bolivia la toca con instrumentos andinos, Andino. pero el acompañamiento de todo esto es Ujú, con orquesta de cuerda. Bueno, eso es lo que hemos tocado en este tiempo. Y dicho lo que vos decías de la partitura, si nosotros no fuera por estos tipos que vienen de afuera. de afuera, nosotros no tenemos acceso a nada de esto. Ujú, Esto vale oro, ¿no? O si no, tenés que ponerte a escuchar un audio y escribirlo todo, claro. transcribirlo. ¿No? Bueno, ¿estás Eh, cómodo ahí? sí. ¿Qué, ¿Hay tiempo como para que haga así dos o tres cosas Sí, o hago o sea, una? son vos por tu horario nomás. Nada, Sí, el tema. te metemos de una, Nico. No, yo mi pollo ya les he dicho a los chicos. Quedó. Y se arma. Vos viste que no queda mucho, ¿no? Y se arma, ¿eh? Nada, me esperan los chicos, no hay problema. Eh, Toco entonces un fragmento, Dale. ¿sí? Me mando duro. ¿Sí? Buenísimo. Y lo otro es muy parecido a una vidala norteña. Voy a hacer un pedacito, se me hace. Que yo lo hago con zampoña. Perdón, Javier. Esperemos a que saque el auto del señor de al lado. Bueno. Dale. Porque ayer ya nos pasó.
avioneta del circo pasaba. No. Y justo, viste, sí, están filmando ahí. Vamos a hacer publicidad. Se escucha como si estuviese el megáfono. Al menos que en el paguen una segundo publicidad, piso. algo. Así que aguanta un cachitín. Dale, que- dale. ¿Sabes que les cuento para que sepan? Hay una jujeña, ya debe haber fallecido. Yo he conocido Elda Juárez. La familia Juárez vive en la Patricia Argentina, creo que son. Vos sabés que esta señora, 89 años, hace como 5 años la he conocido ella, y, ella escuchó que nosotros hacíamos esto, y ella ya vivía en La Plata, hizo toda su vida en La Plata, estudió en La Plata, soprano lírica, recibida en la Universidad de La Plata, y cada tanto venía acá. Ella ha sido discípula de don Justiniano Torre Aparicio, alumna de don Justiniano, que él hacía un trabajo de musicología y todo, y ella me cuenta que en esa época tenía 15 años, era una chiquita, y esta señora me cuenta que ella ha sido de las primeras que ha cantado el himno al Éxodo cuando lo compuso el tucumano Rodríguez. Mira. Cuando él ha hecho el himno, él ha hecho ahí con el piano que está en la UNJU, el piano que está en la UNJU era de él. Y él tenía la melodía, no encontraba el tono y lo probaba con ella. En la UJU hay un piano. Sí, en la Casa de la Cultura. Sí, Ok. sí, que es viejo, es donación del viejo del profe que ha hecho el himno a la Escuela Normal, a la Nacional 1, bueno, el himno al Éxodo. Y vos sabés que esta señora ha hecho un trabajo de investigación, una tesis, cuando ella se recibía en la Universidad de La Plata, que ella daba por sentado de que al trabajo que hizo ella, sobre todo lo que es madrigales, villancico, renacentista y poesía en Jujuy. De esa época que habían llegado de la que eran mezcla, digamos, como del barroco. Sí. Y ella hizo una investigación y en aquella época grabó un disco de pasta, no sé, se recibió en los años 60. ¿Y vive esa señora? No, vos sabés que yo tenía contacto con ella por Facebook y ya hace como, después de la pandemia, nunca más, y sé que no tiene hijos, nada, yo sé que tiene un pariente acá, que voy a ver un día de animarme. Ese trabajo nunca ha llegado acá. Claro. Yo le decía, Elda, ¿Dónde tiene la parentela aquí? en la Patricia Argentina. La Patricia Sí. y ¿qué? Debe ser la Salta y Patricia Argentina, por esa zona, porque ella, cuando estuvo acá, la fui a buscar, ella no es una hermana, pero una prima, alguien, son Juárez. Pero el trabajo que ella ha hecho, ella ha dejado en la Universidad de La Plata un material de recopilación, música y canto, no ha llegado nunca acá. Yo llegué a tener acceso a eso porque ella me lo cantó. Entonces yo ahí tratando de memorizar, de chorear, hace 10 años debe haber sido de esto. Y eso, acá en Jujuy debe haber montones de cosas así que se han perdido. Yo sé, le he visto a José Rodríguez Bárcena una foto, el inventario de la cantoría de la capilla de Humahuaca, donde salen los instrumentos que tenían. Violonchelos, oboe, todo. Listo. Y le digo, José, ¿y eso dónde está? ¿Dónde quedó? Bueno, típica de Jujuy, ¿no? Sí, de Si todos se han lados, llevado sí. un ángel arcabucero, no se van a llevar eso Sí, otro. el libro ese que era una edición del Quijote de no sé En Yavi, cuándo, en Yavi, sí. claro, sí. ¿Diario vinculable aquí? Uno de Ahí esos, en ¿sí? en Yavi. Y vos sabés que la gente no sabía que lo tenía. Sí. Bueno, fue cuando por suerte no sabía, pero cuando se enteraron, Ping. Vino un tucumano. Bueno, sigamos porque Dale, el dale, señor dale. parece que no va a sacar su auto. bueno, hago entonces esto. Bueno, esta que pasó es Todo es Pastoreta todo Chepe es- Flauta. y Chepe Flauta, como Ah. buena música clásica, tiene 3 movimientos. Yo he tocado el primero, el segundo siempre es contrastante, un adagio, pero este adagio es en tiempo de Vidala. Ah, mira. ¿Sí? A Bueno, ver. voy a tratar de hacerlo. Y está la Vidal ahí. Sí,
Sí, vos sabés que le pusimos una caja Y va. y entraba. Este chico que vino el otro día, Rafael Montero, él Mm. trabaja en el Museo de Londres y él tiene un grupo conjunto, un ensamble de música antigua y ellos hacen eso. Y él me dice, che, y probemos, bueno, entra pero justito. Y después lo que tenía para tocar era algo de Ricardo Vilca, mezclarlo con un minué de A bajo, un ver, pedacito y un pedacito. a ver, a ver, a ver. Que dentro de poquito se viene el aniversario de la muerte de Ricardo. Sí. Eh, Ahí el sentimiento de Ricardo Vilca y esto otro. Que Ricardo mismo nos decía que él escuchaba los programas de Radio Nacional en la época aquella y ahí él escuchaba Bach y todo eso, cuando Radio Nacional pasaba música clásica. Claro. Y de ahí él saca muchas ideas, muchas inspiraciones, que después voy a escuchar mucha música de Ricardo, por eso entra en un conjunto de cámaras Claro. tan bien, tan lindo, ¿viste? Música tonal, música que va con el estilo, con la forma y todo eso. Una mezcla que uno, lo raro es como uno de ellos, de los músicos humaoqueños, por ahí don Justiniano Torre Aparicio parece que tenía alguna cosa de eso, pero Ricardo la ha llevado más allá, se ha metido de lleno. Que si él hubiera tenido en su pueblo un violinista o un chelista o un hito que sea, creo que hubiera sido otro cantar, porque Claro. como sea, estos instrumentos te marcan para dónde ir. Lo que podría decirse una limitación, tienen un camino que siempre van a ir por ahí. En cambio, estos tienen otro, ¿sí? Claro. Que eso le faltó a Ricardo. Javier, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias a gracias. ustedes.